Saludos a todos, mi nombre es Mayradelia González Valderas y soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Alimentaria en la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios de la UNACH. Esta presentación está diseñada para cubrir el tema del conocimiento socioeconómico y cómo esos elementos afectan a la seguridad alimentaria. Pero, ¿todos sabemos lo que es la seguridad alimentaria? Bueno, según la FAO, en una definición establecida en la Cumbre Mundial de Alimentación de Roma en 1996, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficientes para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. Temas de discusión. Como ya les había dicho antes, vamos a hablar de la socioeconomía. De la socioeconomía vamos a hablar de dos temas, el gobierno y grandes empresas. En el tema del gobierno nos enfocaremos en la estabilidad económica y la distribución de recursos. En el tema de las grandes empresas hablaremos de la administración de empresas y los efectos en los pequeños negocios. Para el cierre tendremos un breve resumen de todo lo que veremos en esta presentación. ¿Están listos? Socioeconomía. ¿Qué es la socioeconomía? Bueno, de acuerdo a la Economipedia, la socioeconomía es un paradigma que trata de incorporar el análisis económico elementos como la comunidad y los valores. De ese modo, se trata de contextualizar las decisiones económicas más allá de la racionalidad. Podemos decir que la socioeconomía pone a la población en primer lugar que el crecimiento económico, o que estos dos van a la par. Cuando hablamos del gobierno, podemos decir que la forma en la que el gobierno mantiene la estabilidad económica, cómo asigna sus recursos, promueve el crecimiento y, lo que es más importante, la competencia en la burocracia gubernamental y los niveles de corrupción tienen un alto impacto en el estado de la seguridad alimentaria. Hay un sinfín de temas que envuelven los deberes de las responsabilidades del gobierno, pero vamos a enfocarnos en estos, que son la estabilización de la economía y la asignación de recursos. La estabilización económica. En este subtema vamos a tratar solamente 4 puntos, ya que sería bastante largo el video si tomamos en cuenta todos los elementos que hacen que este subtema afecte a la seguridad alimentaria. Entonces, comenzamos con que la estabilidad económica asegura la producción, rentabilidad, empleos, baja o ausencia de inflación que conlleva acceso a las necesidades básicas de la población. La estabilidad económica asegura no solo que habrá acceso a alimentos, pero que estos serán de una calidad que provea los nutrientes necesarios. Cuando hay crisis económica, los precios de los alimentos aumentan y el acceso es limitado para las personas, y esto conlleva a que los productos más asequibles para la economía de muchos sea de baja calidad nutricional, y eso conlleva la malnutrición, obesidad, anemia, entre otros padecimientos. La estabilización económica no solo es trabajo del gobierno. La población también tiene responsabilidad en asegurar que sus ingresos los distribuye apropiadamente en alimentos adecuados, tanto en cantidad energética como en calidad, diversidad, contenido de nutrientes e inocuidad. Y a esto también le añadimos que tienen que agregar agua potable e higiene. Esto está obviamente dirigido a personas que sí tienen los recursos para adquirir alimentos y mantener una buena higiene. La responsabilidad de las personas también afecta a los que están necesitados, ya que estos quitan recursos a los que verdaderamente lo necesitan por no administrar su dinero responsablemente. Un ejemplo de esto es a los bancos de comida. Muchas personas, aunque tengan los recursos para comprar sus alimentos, prefieren gastarse estos en otras cosas, y entonces terminan yendo a estos bancos de alimento que tienen ya cantidades limitadas para dar, y entonces estas personas, por no administrar su dinero apropiadamente, le quitan estos alimentos a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Esto quiere decir que entre más estable esté la economía, más disponibilidad y acceso habrá a alimentos para la población. Distribución de recursos. Comencemos con el hecho de que los recursos son limitados en cualquier país. No importa qué tan rico sea el país, nunca va a tener recursos ilimitados.
y las necesidades de la población siempre serán mayores. La capacidad de un gobierno para asignar sus recursos y el compromiso con el buen gobierno dictarán si estas decisiones contribuyen a un desempeño económico eficiente. Esto implica que el gobierno debe tener un buen conocimiento sobre sus tareas de vulnerabilidad y mayor necesidad de recursos. No es aportar los recursos a los más necesitados, sino hacer una distribución balanceada basada en un acceso completo que implique necesidad, aprovechamiento, beneficio y crecimiento. Uno de los recursos más importantes que se debe de considerar son el sector agrícola. Hay una gran conexión entre la agricultura y la seguridad alimentaria. La agricultura es un factor integral que es susceptible a crisis locales, nacionales y globales. Debe de haber un buen diseño e implementación de pólizas que aseguren suministros en casos de crisis y que haya responsabilidad ante estas pólizas, todo para evitar experimentar inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no importa qué tan buen programa haya hecho el gobierno, si no se es responsable en administrar los recursos que se distribuyan para estos programas no van a trabajar y no van a dar los resultados que son esperados. Entonces aquí es a donde viene que tiene que haber una buena supervisión de estos programas para evitar la corrupción, desviación de recursos, etc. Ahora pasemos a las grandes empresas y veamos cuáles son los efectos que éstas tienen en la seguridad alimentaria. La administración de empresas. La forma en que las grandes empresas gestionan sus negocios puede perjudicar o ayudar a la seguridad alimentaria. Todo depende del conocimiento y la voluntad de hacer el trabajo extra para asegurar no solo su éxito, sino el bienestar de los demás. Aquí vamos a hablar sobre los efectos ambientales y los efectos en los pequeños negocios. Efectos ambientales. Uno de los principales impactos de las grandes empresas es la enorme producción de desechos, es decir, residuos de fertilizantes, textiles, desechos de alimentos, productos químicos peligrosos, plásticos, etc. No todas las empresas tienen la responsabilidad corporativa de disponer adecuadamente de estos desechos. Programas para gestionar desechos son bastante costosos. Los efectos de los residuos mal gestionados contaminan y reducen la calidad del aire, suelo y agua. Las consecuencias de esto pueden causar estragos en la salud de las personas y el sector agrícola. La explotación de recursos naturales por grandes empresas para aumentar producción, entre otros factores, causa una degradación que pone en gran peligro la seguridad alimentaria para el futuro no tan lejos. Esto ya lo estamos viendo con la escasez de recursos hídricos, la deforestación, crecimiento urbano, etc. El sector agrícola está en crisis por la escasez de recursos naturales dado a la mala gestión del gobierno y la falta de responsabilidad corporativa de algunas empresas de implementar programas de sustentabilidad para asegurar que sus metas se alcancen, pero que también lo hacen sin causar grandes estragos en el ambiente y las personas envueltas. Ahora vamos a hablar sobre los efectos en los pequeños negocios. Las grandes empresas tienen los recursos y el alcance de marketing para superar a las empresas más pequeñas, trayendo precios más bajos, mayor inventario de productos y mayores oportunidades de trabajo, haciendo que las empresas más pequeñas cierren o permanezcan estancadas. Estas empresas gozan de mejores programas de préstamos y perdón en momentos de crisis. En cambio, las pequeñas empresas reciben lo mínimo y muchas veces son forzadas a cerrar sus puertas. Esto incluyendo que muchas veces las empresas invaden áreas arrebatando tierras donde la única fuente de ingreso es la agricultura. El limitar las oportunidades a las empresas pequeñas, especialmente en el sector agrícola, pone en riesgo la seguridad alimentaria. Las pequeñas agricultoras tienen más probabilidad de sembrar una gran variedad de cultivos, así contribuyendo a la agrobiodiversidad. El sector agrícola rural, el beneficio no es solo para los dueños, sino para la comunidad entera. Se crean trabajos y los ingresos son inyectados dentro de la economía de la comunidad, lo cual la hace prosperar. El problema que enfrentan es que para estos negocios es difícil llevar sus productos al mercado que está regido por las empresas grandes y con más fondos. Bueno, ahora que ya hemos hablado de varios puntos de la socioeconomía, enfocándonos en el gobierno y en las empresas grandes, espero que ahora tengan una mejor idea de cómo estos afectan a la seguridad alimentaria. Veamos este mapa para tener una mejor idea de cuál es el estatus de la seguridad alimentaria.
En este mapa podemos ver la inflación de los precios de los alimentos al consumidor interno en todo el mundo. Y podemos ver que basado en los colores, en todo el mundo hubo inflación en el 2022. Si nos enfocamos en nuestro país, México, vemos que está entre las áreas de más inflación con un 10% al 30%. Una de las mayores causas de esta inflación ha sido la pandemia y más importante ahora, la guerra en Ucrania, que ha afectado las cadenas de suministro y aumentando los precios de muchas materias primas como energía, combustible, trigo, fertilizantes, entre otros. Lo más triste es que algunas de las tácticas para ganar estas guerras es el uso de la escasez de alimentos como una arma, que es algo que está haciendo Rusia en estos momentos. Muy bien, y con esto llegamos a la última parte de esta presentación, el resumen. En resumen, la economía tiene uno de los mayores impactos en la seguridad alimentaria. A medida de que aumentan los precios, la accesibilidad a los alimentos es limitada. Solo los ricos tienen acceso a alimentos de mayor calidad, mientras que los pobres tienen que elegir alimentos más baratos, carentes de nutrientes y ricos en energía. Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar una economía estable y distribuir recursos de forma que asegure el bienestar de la población, el crecimiento de la economía y recursos para crisis, efectos de impactos climáticos o sucesos como la pandemia COVID-19. Las grandes empresas tienen el poder de aportar a la economía y a la seguridad alimentaria implementando programas de sustentabilidad ambiental, con un enfoque en la gestión de residuos y la explotación de recursos. Las grandes empresas aportan grandes cantidades de dinero, trabajos y suministros alimenticios, pero también perjudican a los negocios pequeños. Los negocios pequeños son indispensables para el progreso de las pequeñas comunidades, la conservación de la biodiversidad y la economía del futuro. Cuando hablamos de la seguridad alimentaria, y entre más tratamos de buscar áreas de mejoramiento, nos damos cuenta de que es un concepto que envuelve todo, desde la economía, gobiernos, población, negocios. Las decisiones de un país al otro lado del mundo nos pueden afectar a todos. Y por eso es tan difícil combatir esta crisis. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todos tenemos una responsabilidad cuando se trata de la seguridad alimentaria. Entre más personas entiendan esto, más conciencia se creará. Espero este video les haya sido de ayuda para entender más sobre el concepto de la seguridad alimentaria. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.